Hola amigas y amigos de Estereoscopio, mi nombre es Stephanie Méndez. Hola, yo soy Mauricio Loza y estamos aquí para presentarles Rituales para una piedra sangrante, una antología de folk horror colombiano. La primera antología de folk horror colombiano. No sé si a ti te pasa, pero cuando yo le cuento a la gente como no, es que publiqué un cuento en una antología de horror folk, son como, uy, sí, no, en el colegio yo leía El Moán, La Pata Sola, y es como, de pronto a veces uno se puede confundir porque no es tan común que acá en Colombia hablemos de horror folk. Entonces de pronto podemos empezar contando un poquito qué es eso del horror folk. Claro, es verdad. Bueno, lo que pasa es que el horror folk, digamos que es un estándar y un género que viene del mundo anglo. Entonces aquí tenemos una cantidad de leyendas, tenemos un cuerpo de leyendas, y esto es lo que nosotros interpretaremos como horror folk, que está bien, pero hay unas premisas, ciertas premisas del género que, digamos, estaban implícitas cuando empezamos a hacer la antología. Entonces, bueno, para hablar un poco de eso, creo que sería chévere mencionar que el origen del horror folk o del folk horror, como le dicen en inglés, viene no solo de que sucede en una circunstancia, en un ámbito rural, sino que hay una oposición de fuerzas, digamos, que puede ser del establecimiento contra una secta. Siempre hay una tensión, digamos, es lo que yo siento que es primordial en el género, y esto creo que también ha pasado en muchos de los casos que hemos visto aquí en el libro. Sí, claro, un poquito lo que dices es como este encuentro entre normalidad, una moral normal que viene muy dada del hombre civilizado, moderno, que va hacia el progreso, versus unas tradiciones que muchas veces están inscritas, puede ser en unos rituales muy, muy guiados hacia lo salvaje, hacia lo vestigial, pero también unos cultos. Entonces tenemos también todo este boom en los años 70, 60, que es como todo el crimen, por ejemplo, de la familia Manson y todo esto, claro, que puede que no sean tradicionales y folclóricos, pero que sí son una especie de cultos que van en contra del statu quo. Entonces un poquito en ese choque de encuentros es donde se empieza a dar, o lo que enmarca normalmente, que esto viene a mutar en Latinoamérica como todo. Tenemos ese poder, como se empieza como a establecer así un poquito como el género. Sí, lo que mencionas de la contracultura creo que es muy importante, porque como género surgió precisamente en los 60. Las primeras películas, como Wicker Man, por ejemplo, aunque hay ejemplos previos, son de esa época, datan de los 60s, de los 70s, cuando digamos que la guerra entre cultura y contracultura estaba en su momento más álgido, y creo que de ahí es que viene el género, de ese encuentro entre lo establecido que tú mencionas y lo que se considera misterioso, religioso, oculto. Sí, creo que esa es una de las cosas importantes del género. Entonces ya con este contexto, de pronto podemos empezar un poquito a hablar del libro que les vamos a hablar hoy, que es Rituales para una piedra sangrante. A mí me llegaron unos rumores, querían hacer una antología de este género. Finalmente me llegó un correo hermoso de Ediciones Vestigio, de todos los amigos de Ediciones Vestigio, contándonos como, queremos hacer una antología con autoras y autores que escriban este género desde Colombia. Como que mucho hicimos como ese énfasis, y fue como de una. Al principio, me da culpa, sin vergüenza, yo no conocía el género, pero fue muy interesante porque hablando con los editores, con Hank, fue como, pero usted escribe folk horror. En ese momento llevábamos como 1 año o 2 de publicar Brecha, y el cuento que tengo allí es El culo del mundo, y fue como, ese cuento es puro y físico horror folk. Y bueno, ya empecé como a ver que efectivamente yo venía viendo muchas pelis, leyendo referentes, o sea, como que ya, o sea, sí lo tenía en mi ADN, pero no era consciente un poco de él. Claro, sí. Bueno, a mí, cuando me convocaron, yo tenía unas referencias muy por encima, digamos que no soy un experto, pero siempre he trabajado en el tema de sectas. Entonces cuando empecé a mezclar lo que ya tenía, digamos, mi experiencia escribiendo con las referencias de películas y esto, llegué, digamos, rápidamente a una idea para el cuento que les presenté, digamos, como muy esbozada, les gustó, y bueno, se terminó convirtiendo en el cuento que está acá. Pero bueno, ahora hablemos de los cuentos, creo, ¿no? Mencionémonos por lo menos. Tenemos 6 cuentos y tenemos Las 9 noches de Claudia Amador, Puerto de la Charpa de Stephanie Méndez, El poder del ser, hacer y trascender, curso práctico de Hank T. Cohen, La piedra de Chiminigagua de Karen Andrea Reyes, Dios está cerca, la magia se avecina de su servidor, y El fuego no siente frío de Álvaro Castellanos. Algo muy bonito que ha venido trabajando Vestigio, que es como tenemos paridad
algo que celebro un montón. Y además el libro tiene unas hermosas ilustraciones de es Cocoa. verdad. Cada uno de los cuentos está ilustrado. Adicionalmente tiene unas cartas coleccionables. Vamos a mostrarlas acá. Entonces, bueno, es como un libro muy bien trabajado que muestra un poco esta cuestión de la mutación que se da en el género, como no es tan fácil hacer esa oposición entre lo civilizado y lo salvaje o lo pagano. Un poco creo que lo pagano podría entrar mucho como definición del género, en un lugar como Latinoamérica, donde hay un sincretismo todo el tiempo y donde todo el tiempo se está mezclando lo sagrado con lo cotidiano. Un poco lo sagrado con lo cotidiano y también lo demoníaco, por decirlo así, o aquello que de alguna forma subvierte o transgrede lo sagrado. Y ahí me acordé de algo que estaban haciendo un poco los chicos de Vestigio, una iniciativa que tuvieron, impulsada creo que con una convocatoria de IDARTES, no estoy segura, que fue un poquito justamente acercar a la gente al género. Hicimos un cine club en Garabato, estuvimos con 4 sesiones, 2 de las cuales hizo Rod. La primera fue The Wicker Man. La segunda fue The Kill List. Y las siguientes 2 en las que estuve yo fueron The Medium, que es una peli, bueno, es un falso documental tailandés coreano, no sé cómo se diría. Súper bueno, recomendadísimo. Y Huesera. ¡Se metieron a la casa! También es una muy buena peli, entonces hay como referentes para quienes quieran explorar el género un poco. También una de mis pelis favoritas de horror, Midsommar. Uy, Midsommar es un clásico instantáneo, digamos, además muy basado también en lo que dejó Wicker Man, entonces una de mis favoritas, debo decir. La otra, bueno, Kill List también es una gran peli, además es rara, no empieza como folk, pero se empieza a transformar y tiene ese tema de la secta hasta que llega, digamos, al género. Y bueno, de pronto también podemos hablar un poquito de series, porque también tenemos algunas series que lo exploran. ¿Cómo se llama? Blue Jackets. ¿Cómo se llama? Yellow Jackets. Eso. Yellow Jackets. Como sí, azul con amarillo, ya, el daltonismo. Sí. Yellow Jackets, que me parece que es una joya hermosa. Es una muy buena serie y sí tiene un elemento muy curioso. Nunca lo había pensado, pero claro, sí tiene un elemento. Todo el tema del bosque, todo el tema de lo que encuentran en la casa. El sacrificio. Sí, como todo el sacrificio, todo eso está ahí. Pero claro, yo no lo hubiera categorizado como horror folk de principio. Ahora que lo mencionas, es como, ahí está. Sí, también, bueno, estos son como los recomendados audiovisuales para que se antojen mucho más del horror folk. Ahora, para dejar de hablar de nosotros mismos y del género, sería bueno que habláramos qué otro cuento nos gustó, de otro autor nos gustó de la antología. Yo quiero resaltar Las 9 noches de Claudia Amador. Me pareció muy interesante porque mientras muchos de los cuentos hablan de la realidad nacional, este lo hace, digamos, de la realidad nacional en cuanto a la guerra, en cuanto al paramilitarismo, en cuanto a brujería, en cuanto a la guerra y digamos lo precario de las condiciones del campesinado, todas estas cosas. Claudia lo hace de otra manera muy particular y es a través del rito de las 9 noches, que es un rito funerario. Entonces esto incluye el tema del carnaval y como un carnaval se puede ir tornando oscuro y al final juntarse con una figura de la mitología, digamos, del legendario colombiano, que no voy a revelar para no hacer spoilers, pero me parece una mezcla muy interesante porque en últimas toma como excusa la fiesta, ese tipo de fiesta triste del trópico, y lo mezcla y termina convirtiéndose en algo tremendamente horroroso, precisamente porque viene de lo alegre y de la tristeza mezclada y termina en algo monstruoso. Entonces me gustaría resaltar ese cuento en particular. Además que el carnaval siento que es un espacio justamente súper fértil para el horror folk, porque es el espacio donde está permitido lo incorrecto, donde la transgresión entra, donde se subvierten las clases sociales, donde un poquito hay un espacio para lo
arabesco un poco y lo grotesco. Entonces creo que es también un espacio que Clau sabe explotar súper bien. Además que yo no puedo evitar leer a Claudia con su voz y su acento que me encantan en la cabeza. Entonces, claro. un saludo a Claudia. Pues aprovechando como este elemento tan del folclore tradicional oral, yo quiero hablar de un texto de otro autor, un texto en el libro que sobresale por su cantidad de sangre, pornografía, tripas, gore. Si no saben de quién estamos hablando, un saludo para Hank T. Cohen. El título de su cuento es El poder del ser, hacer y trascender. Curso práctico, curso al que todas y todos deberíamos inscribirnos, tercera, cuarta corte deben estar sacando. Y es un texto en donde arrancamos con un personaje en primera persona, además en presente, entonces nos permite como entrar con el protagonista al espacio rural y va como en una búsqueda mítica, ontológica, si se quiere, justamente, que obviamente está como muy entretejida y muy mezclada con temas tabús o con temas que se salen justamente de la norma, que llegan a ser muy siniestros, inscritos dentro de lo sexual, pero también normalmente en este tipo de prácticas rituales que esta vez no están como inscritas dentro de tradiciones, sino como más tipo secta, llevan como a la búsqueda de lo sagrado por medio de la sexualidad, ¿no? De la trascendencia ontológica por medio de la sexualidad. Entonces en esta búsqueda termina como, bueno, creo que desde el principio está como muy enunciada, una búsqueda que está ligada a uno de estos elementos folclóricos tradicionales colombianos, que intentaré como no hacer tanto spoiler, pero pues bueno, igual desde la ilustración que hizo nuestra querida Cocoa, creo que está ahí, que es un poco ahora se me fue la palabra acrotomofilia, ya, que es un poco como esta parafilia por los ñocos. Así nos lo dijo un profesor. Debo decir que Hank y esto yo es una formulación académica. Juntos. Es una cosa, la más políticamente incorrecta, no. Pero Debo bueno. decir que eso no es teníamos un profe con Hank en literatura, el profe de análisis del discurso, y él era el que nos clases enteras hablándonos de parafilias, y él dijo en una que había una de ñocos, no, es así por las amputaciones, lo siento yo. Entonces, bueno, como que está este elemento, y un poco pensaba como ahorita que hablábamos de esos dos puntos en común de estos textos, uniéndolo un poco con algo que dice Mariana Enríquez en una de las grandes charlas que tiene en YouTube, que lo duro del autor latinoamericano que quiere entrar al tema del terror y el horror es que tenemos que armar nuestra propia tradición literaria, porque no está como de pronto está en Estados Unidos, en Europa, y como los elementos folclóricos europeos, por ejemplo, tienen este halo místico, misterioso por sí solos, ¿no? Entonces está la figura del vampiro, todos los seres féricos, las hadas, los elfos tienen como su estilo y su halo, pero al contrario que pasa acá en Latinoamérica, lo folclórico está de pronto más, como que no tiene tanto misticismo y es un poco más tomado como desde lo oral, lo que de pronto vemos en el cole. Entonces es mucho más duro poder inscribir estos elementos dentro de la literatura de horror. Entonces creo que es un trabajo muy bien hecho el que hacen Claudia y Hank en este sentido. Y bueno, no sé si alcancemos de pronto, si quieres mencionar algún otro autor, a ver, alguno de los textos que están acá. A ver, a mí me encantó el de Álvaro Castellanos, El fuego no siente frío, porque en muy pocas páginas, creo que es el cuento más corto de todos, logró un efecto impresionante. Solo voy a hablar un poquito sobre dos palabras: paramilitarismo y brujería, pero logró un efecto muy claro y logró una sorpresa con muy pocos elementos. Creo que eso es de resaltar, porque tiene muy pocos elementos que no son predecibles y que tienen un efecto súper particular. Entonces ese me gustaría resaltarlo porque está muy bien logrado en un espacio muy corto, que me parece algo supremamente difícil, a decir verdad. Además que la brujería es uno de esos elementos del folclore que está súper enraizado en nuestros linajes familiares. Todos tenemos una historia de encontraron un atado, le tenían a mi tía política un entierro en el cementerio, alguna cosa así. Y es algo que también incluso está como, que hablábamos con unas
amigas, como en la política, como que hay muchos políticos que Claro. tienen su brujo o bruja de cabecera Claro. de cualquier tradición o cualquier cosmogonía, porque son prácticas chamánicas también que muchas veces Claro. se dan en distintas. No, pues teníamos a Regina 11. No me acordaba. O sea, para ponerlo simple, es como esta gran bruja que llegó al Senado. Ya estamos hablando de grandes ligas en Ay, hay tema un de cuento. brujería. Ahí hay un cuento, hay un cuento un poco horror más urbano, pero hay un cuento, es verdad. Quedan súper antojadas y antojados para terminar de leer a las y los autores que estamos en la antología. Bueno, creo que también sería chévere si les contamos un poquito del texto de cada uno. El cuento que yo escribí para esta antología se llama Puerto de la Charpa. Y voy a leerles un poquito y luego les cuento de dónde salió, para dónde va. El campamento está en el límite, entre búcaros, tulipanes y guarumos, donde termina el poblado y comienza la manigua. Ceballos da una calada al porro. El humo le quema la garganta, pero él no es marica. Él no va a toser como lo hizo Castellanos la noche anterior. Él se aguanta, sostiene el aire y le pasa el porro a Celi, que desocupa los pulmones como si así pudiera consumirse toda la hierba de una sola calada. Así va pasando de mano en mano. Rodríguez, Mendoza, Castellanos, Barrera. Con cada chupada la brasa tenue ilumina los rostros pintados de negro y verde. Todos intentan aguantar el humo, adentro hasta que dé toda la vuelta. Pero Mendoza se para de repente y grita, ¡hueputa! Se sacude. Los demás inflan los cachetes, aguantando aún, pero finalmente estallan en toses y carcajadas, hasta que un silbido de Piraquive, que está de guardia, los hace taparse la boca. ¿Qué fue, Mendoza? ¿Se le subió tan rápido? Pregunta Ceballos. No, huevón, tenía una mierda en el cuello. Mendoza se pone en cuclillas y alumbra el suelo con una linterna. Entre la tierra pisada y desnuda brilla un alacrán, que mueve sus tenazas de lado a lado. Se ligatea hasta el insecto, saca una navaja y lo alza sobre una hoja de metal. Bueno, este es como el principio de la primera escena del cuento. Como pueden ver, los protagonistas son, bueno, no sé si los protagonistas, pero el texto sigue a un grupo de soldados rasos que fueron enviados a un municipio, una vereda, a hacer como una recuperación de una zona que les habían dicho que estaba tomada. Un poco desde ahí se empieza a desarrollar toda la historia. Es un cuento que tiene, creo que no son ellos los protagonistas, la protagonista es un poco más bien la selva, un poco muestra como estos periodos muertos que tienen muchas veces los soldados, y este encuentro son ellos como la parte como civilizada, entre comillas, que va al encuentro de lo desconocido en la selva. Para el texto quise hablar un poco de todo el tema de la minería sucia que está pasando pues en la selva amazónica, de cómo esto afecta a las poblaciones y a distintas etnias. Sí, un poquito va de eso, no sé. Y no sé, a mí me encantó, me gustaría resaltar la presencia femenina de la selva, ¿no? La selva como una presencia femenina y como algo que es capaz de devorar, algo que es capaz de tragar, eso es muy bonito y muy impresionante, encontré yo, me gustó mucho por eso. No, y además que la selva es muy difícil porque la selva es algo inenarrable, es algo muy complejo de contar, entonces pues también tiene su carácter súper monstruoso, y un poco es esto como de que no puedes escapar de la selva, no hay forma, o sea, en la selva no puedes escapar de ti misma ni de ti mismo. Claro, que es un tema además muy de la literatura de selva latinoamericana. Si te pones a pensar, La Vorágine, Río de Congojas, El Entenado, como que todos esos libros tienen ese componente de esto es un lugar inescapable que puedes hacer, y eso ya es horroroso en sí mismo. Sí, claro, y además también está como, ahorita hablabas como de estos elementos tan del terror y del horror que tenemos, pues como todos los actores del conflicto armado, pero también está todo el tema de que Colombia es un país lleno de otredades, porque como que idiosincráticamente somos demasiado ricos, hay demasiadas cosmogonías, demasiadas prácticas culturales, demasiados rituales, y alrededor de la selva se tejen un montón. Entonces sí me da un poco de, eso me pasa muchas veces, que me da un poco de miedo tocar ciertos temas porque siento que no tengo el derecho a hacerlo, porque nuevamente soy esta parte extranjera que quiere entrar. Pero bueno, creo que justamente el folk fue un género que me permitió hacerlo justamente desde ahí. Y no sé si nos quieres contar un poquito sobre tu cuento. Claro, sí. Entonces, bueno, les voy a leer la introducción. Bueno, este cuento empieza con un artículo. Es un artículo de periódico escrito por Estefanía Arévalo Mejía del 15 de marzo del 2023 a las 13:23 de la tarde. Incendio en comunidad hippie en el municipio de Barichara, Santander.
El pasado viernes 10 de marzo tuvo lugar un incendio en la comunidad Naupa Priviti, ubicada a 12 kilómetros al oriente del río Suárez, entre Barichara y La Cabrera. La conflagración tomó la vida de 4 personas, incluida la de Pedronel Suárez, de 57 años, líder de la comunidad, conocido entre sus discípulos como Baraja. También fallecieron Gloria Patricia Otero, abogada de 39 años, Jorge Alberto Medina, cirujano plástico de 52 años, y Valeria Mejía Rosas, influencer esotérica de 24. El nombre de la comunidad, Naupa Priviti, está compuesto por la voz quechua para antaño o el tiempo antiguo y la voz hindú para la diosa de la tierra. La comunidad practicaba un sincretismo de religiones andinas e hinduistas y alojaba renunciantes o miembros de tiempo completo y otros que vivían en pueblos cercanos como Barichara y San Gil, o en ciudades como Bucaramanga, que visitaban las instalaciones los fines de semana para asistir a los talleres y ceremonias de la comunidad. Entonces, a ver, es un cuento que está compuesto de varias piezas. Esta primera es un artículo narrando este incendio en esta comunidad hippie, y después lo que vemos es una cantidad de transcripciones de una transmisión que tiene lugar en noviembre del 2023 en un programa de periodismo investigativo, y lo que tenemos ahí es una cantidad de testimonios de gente de la secta. Son 7 u 8 personajes, no me acuerdo, cada uno con su propia voz, y están contando cómo sucedió esta cuestión del incendio. Digamos que en un principio hablan un poco de ellos, de su vida, cómo llegaron a la secta, o bueno, no dirían ellos secta sino comunidad, y cómo las cosas van. Digamos que nunca se refieren a esto directamente, y eso creo que es lo interesante del cuento, que digamos no era tratar el tema directamente, sino tratarlo por los lados, de muchos puntos de vista, de manera que la gente tuviera que imaginarse qué era lo que estaba pasando. Y no es un cuento que tenga una conclusión definitiva, no sabemos realmente lo que ocurrió, y lo que yo quería era evocar la sensación de que o podía ser algo real, digamos lo que provocó todo, o podía ser algo psicológico, o sea, puede haber algo sobrenatural o puede ser psicológico, pero mi intención era que el lector sintiera que podía escoger, ¿sí? Tuviera la noción de, ok, puede ser las dos cosas, o a mí me parece más que es una, o me parece más que es la otra, pero sencillamente que tuviera la confianza de decir, ok, yo me voy por este lado. Entonces en eso creo que es un cuento un poco más participativo, porque te da la opción de interpretar a tu manera y llegar a tu propia conclusión, o no llegar a una conclusión, digamos. Digamos que es folk horror folk, no tanto por el ¿cómo podemos decirlo? Por el hecho de que llegue una gente de fuera, porque todo sucede al interior de la secta. Lo que creo que hace ese papel son los medios, porque finalmente nosotros vemos a través de los medios, a través de esos fragmentos de documental, y eso es lo que hace, eso es lo que tiene la posición como oficialista y la posición externa, que es, digamos, la gente que está viendo este documental y que ahora está compendiado con estas transcripciones. Entonces esa es la manera en que se maneja esa tensión entre lo externo y lo interno. Listo, muchas gracias por haber aguantado toda la carreta sobre el folk horror, por verse todo el video. No olviden, me mandaron a hacer esto, suscribirse y también seguirnos en las redes sociales. Está TikTok, Instagram, Spotify, para quienes quieren lavar loza mientras tanto. Y como siempre, a ver, vamos a dar los agradecimientos gracias a Have Yokul, vaya nombre, Epílogo, Alejandro Tejada M, Miriam, Brian, Camilo Palomino, Pedra y una hoja de arce, creo que es eso, Juan Ramón Vera Rodríguez, Miriam, Pablo Viudés, Nicolás Cárdenas, Livia Brenda, Fernanda Maecha, Julián, Eric Ruiz y nuestra querida Mayelis González. Y me gustaría aprovechar y hacer en este capítulo un in memoriam para Negrita. Te llevamos en el corazón. Oh, Negrita.